Palabras Más, con Álvaro García. Jaime Bailey, bienvenido a Palabras Más. Muchas gracias, encantado de estar aquí, Álvaro. Bueno, Jaime, es realmente un privilegio y una gran alegría poderte tener aquí para conversar sobre periodismo, sobre muchas otras cosas, pero especialmente sobre este nuevo libro, La lluvia del tiempo. Gracias, gracias. Para mí es reanudar la plática con un antiguo amigo. Jaime, además de tu trabajo periodístico que todos conocemos en el continente, es muy bien conocido, vienes publicando obras literarias desde 1994. Eso es verdad, o sea que se han cumplido 20 años. Sí, cerca de 15 obras, novelas, relatos, poemas. Y si tienes como referencia lo que representó para ti, no se lo digas a nadie en el 94, ¿cómo te sientes hoy presentando este libro, La lluvia del tiempo? Qué buena pregunta. Porque es verdad que este año 2014 se han cumplido 20 años desde que salió mi primera novela. Esa novela salió en abril del 94, en la Primavera Española, publicó Seix Barral. Entonces, ¿cómo me siento hoy? Yo no puedo leer esa novela. La miro así de esquinadamente, con miedo, me asomo a ella y veo tal cantidad de escenas explícitas, de cosas sexuales que salen por todos lados, que me da pudor. Digo, pero ¿cómo es posible que yo haya podido publicar esto, no? Que curiosamente los años lo vuelven a uno más pudoroso. Pero es una novela que me marcó, ¿no? Me marcó a fuego y me hizo un escritor. La lluvia del tiempo no es una novela tan personal como No se lo digas a nadie, pero lo mismo que esa novela, la primera de las 15, que son muchas, en la editorial me dicen, ya tómate un año sabático, ¿no? Deja ya de darnos la lata con tus novelas cada 2 años. Pero esta novela, La lluvia del tiempo, también está inspirada en hechos reales, en fracasos personales, es decir, en cosas que a uno en la vida misma le va mal, y 10 años después ese fracaso lo conviertes en una novela. A mí eso me ha funcionado, convertir derrotas personales en pequeñas obras de ficción. ¿Y qué proceso interior se surte durante esos 10 años para que una experiencia personal como esa, que pudo ser dura, difícil o complicada, finalmente termine convertida en una obra literaria? Sí, es verdad. La novela se va escribiendo sola, los personajes van instalándose ahí en los cuartos de tu imaginación y empiezan a recorrerlos y ellos te van dictando la novela. Pero yo creo que es una cosa que cobra vida propia y que tiene una cierta independencia de tu voluntad. Y hay un momento dictado enteramente por el azar en el que el narrador entiende que ya es inaplazable escribir esa historia. Pero es una historia que ha venido madurando, rumiando, tramando, maliciando desde años atrás, ¿no? O sea que la novela, cuando a uno le preguntan ¿y cuánto tiempo te tomó escribir la novela? Bueno, es un tiempo impreciso, porque la novela se escribe todos esos años antes de que el narrador diga, bueno, ya esto no lo puedo seguir postergando y me siento y voy a sacarme de encima a estos personajes que están hablando en mi cabeza. Es como decir, voy a tratar de acallarlos, ¿no? O de que salgan y se vayan, ¿no? En este caso, ¿cuándo decides sentarte a escribir y qué fue lo que te determinó que tomaras esa decisión? Es decir, aquí realmente tengo el tema para un libro y me vas a sentar a escribir. Sí, La lluvia del tiempo es una novela que me senté a escribir
más o menos el año 2010, cuando terminé la trilogía de Morirás Mañana, y yo creo que es una novela que tenía que escribir porque me volvió a ocurrir un fracaso en la televisión peruana. Tantos años después, me sigo metiendo en líos políticos, sigo siendo inmoderado y me sigo burlando de los políticos, y entonces eso al final te puede costar el trabajo, que es lo que me pasó a mí. Entonces, bueno, me despidieron de la televisión, tenía un programa, El Francotirador, que era un programa que había tenido mucho éxito, muchos años, muy divertido. Pero hubo un buen día en que al francotirador le cayó una bala enemiga y acabaron conmigo, ¿no? Entonces en ese momento me fui a mi casa en Miami y me senté a escribir la novela, porque dije, bueno, uno no aprende, es decir, que tantos años atrás, como el personaje de Balaguer, me despidieron por tomar partido políticamente, por defender una bandera o una causa contra otra, por significarse uno políticamente, ¿no? Es una cosa que no es necesaria, pero que uno con toda arbitrariedad decide estar en esta trinchera. Una vez que te has metido a esa trinchera, silban las balas y es el fuego cruzado. ¿Y el error en qué consiste? Porque, digamos, es imposible que un periodista en un momento dado no tenga, digamos, una visión o una preferencia política y la exprese de alguna forma, o, digamos, trate de aclarar ante la opinión pública su posición o sus gustos. ¿El error en dónde está? No hay error. Es decir, que yo creo que es una muy buena pregunta. No hay error. El error está en creer que uno no debería meterse a la trinchera y que uno debería ser neutral y que uno no puede tener opinión. Yo creo que eso es un error conceptual y que nosotros somos periodistas, pero también somos ciudadanos y tenemos vísceras, tenemos entrañas, tenemos hígado, tenemos bilis y todo eso te llena de unas opiniones, preferencias, fobias, filiaciones. Eso dibuja tu identidad como periodista. Yo creo que tal vez el error está en pensar que si te metes a la guerra no te van a matar. Anoche leía la última novela de Marías y él decía eso, que las personas en general somos un poco demasiado optimistas y creemos que a los otros les va a ir mal, pero a nosotros no. Y que uno puede inmoderadamente hacer tales y cuales cosas y que a ti no te va a ir mal, ¿eh? Pero resulta que cuando de pronto a uno lo llama el dueño del canal de televisión y le dice, ya estamos hartos de ti, en ese momento tienes que dejarte arrastrar por la ola, ¿no? Así es. Jaime, el periodismo, el mundo de la televisión ha aparecido en tus obras anteriormente, ha aparecido con mucha fuerza, claramente. En esta, ¿cuál es la diferencia? Esta es una novela sobre el periodismo. Es una novela sobre la política, sobre la televisión, sobre el poder. Poder y periodismo. Exactamente. Sobre cómo juegan esos dos campos, ¿no? El campo de la política, los intereses políticos de un candidato que quiere ganar una elección. Eso está situado en el Perú, pero podría estar ambientado aquí en Colombia también. Podría estar en Argentina o podría estar en Ecuador. Es simplemente un candidato presidencial dispuesto a ganar la elección a cualquier precio.
sin muchos escrúpulos y con una ambición desalmada, es un político profesional, ¿no? Camaleónico, que posa como un héroe moral, pero que tiene un montón de esqueletos en el armario. O sea que es un candidato presidencial, yo diría, bastante típico. Yo he visto muchos casos, ya en mi larga andadura como periodista, de políticos que tienen esa duplicidad, ¿no? Que tienen una familia oficial y luego tienen una biografía íntima absolutamente turbulenta, pero ellos se encargan de que la gente no se entere. Pero aquí, en esta novela, el periodismo es lo que está en el corazón de la historia, porque el personaje de Juan Balaguer tiene que decidir qué hace, si le hace caso al dueño del canal, que le ordena que no diga una palabra del tema, de la niña que quiere que el candidato presidencial la reconozca como su hija, o si él va a defender, digamos, cierta idea ética de su trabajo, ¿no? De que esa niña y su madre merecen que él les dé tribuna, que él les dé voz, como me ocurrió a mí en la vida real, que decía, pero ¿a quién le hago caso? El dueño del canal me dice, cállate la boca, no les des ninguna tribuna y no las invites a tu programa, pero ellas me decían, demuéstranos que eres un periodista solvente, independiente, que no eres un propagandista del candidato, y danos voz. Entonces el periodista se ve confrontado entre esos dos intereses, ¿no? Sí. Que es el interés de los que quieren tener el poder, preservar el poder, y el interés de los que quieren que se sepa la verdad. Es la verdad lo que está en juego ahí, ¿no? Es lo que está en entredicho, lo que se disputan los personajes de la historia, es cómo se va a contar la verdad. Y es la esencia del trabajo periodístico. Exacto. Finalmente. Finalmente es eso, ¿no? Y es una decisión que al final del día la tiene que tomar el periodista ante sí mismo, ante su conciencia. Ahora, en la novela, el periodista Balaguer, que por supuesto está inspirado en mí, en mi alter ego, es un personaje vulnerable porque esconde ciertos secretos. No los voy a revelar, pero lo hace vulnerable a las presiones o al chantaje de sus adversarios, del candidato presidencial que quiere acallarlo, ¿no? Eso también me ocurrió un poco en la vida misma. Pero... Jaime, ¿qué tiene ese escenario político del Perú en el año 2001 que tiene, bueno, ya nos adelantaste un hecho que es bastante fuerte, bastante poderoso, un candidato presidencial que está ocultando o tratando de ocultar que tiene una hija a la que no quiere reconocer? Pero todo ese entorno, ¿qué tenía de especial y de poderoso desde el punto de vista de potencial literario para venir a convertirse en el momento de este libro? Es una novela, ¿no? Bueno, es que es una historia que uno luego ve que se repite y se repite, con otras caras, con otras máscaras, con otras caretas, pero es una confrontación por el poder. La novela es una reflexión sobre cómo el poder enloquece a las personas, cómo el poder, a medida que pasa el tiempo, a medida que llueve, va desdibujando a las personas y las va desfigurando y van perdiendo sus ideales y se van corrompiendo, ¿no? Ese es el tema central o de fondo de la novela, cómo la lucha por el poder, la ambición por ganar una elección presidencial puede sacar lo peor de las personas, ¿no? Su lado más ruin, más miserable, más inescrupuloso, más acanallado, ¿no? Siendo testigo de eso, de lo que causa
el poder en los políticos, por ejemplo. ¿Qué piensas de los periodistas o de los escritores que se ven seducidos por ese tema de la política, que quieren ser presidentes? Pues digamos, en tu país ha pasado con periodistas y con escritores. Sí, claro. Es un muy buen punto porque cuando yo digo que la novela va de cómo el poder influye sobre la gente y cómo la cambia, no es solamente sobre los políticos, es también sobre cómo el poder influye sobre los periodistas. Juan Balaguer es un periodista poderoso en la novela. Tiene un programa influyente, líder en los índices de audiencia, gana mucho dinero, tiene una imagen, una credibilidad. Es decir, que tiene una pequeña cuota de poder, ¿no? En el circo, digamos, de la política, de la televisión, él tiene un lugar privilegiado y no quiere perder ese poder. Pero al mismo tiempo tiene una textura humana, tiene una sensibilidad y tiene que decidir entre servir a los poderosos o ser un buen tipo, ¿no? Y hacer lo que su corazón le dicta, lo que él cree que es moralmente justo, ¿no? Sí, lo mínimo, pedirle al candidato que se haga una prueba de ADN, y si la niña es su hija, que la reconozca. Él es padre también, y entonces, en ese punto, es bien difícil para los periodistas y los escritores y los intelectuales la relación con el poder. Yo creo que hay que tener cuidado. Y si uno, por ejemplo, es escritor o es novelista, a mí me fascina el mundo del poder. Me gusta conocer a los presidentes, a los candidatos, pero hay que tener cuidado, porque eso te puede, en algún momento te puede devaluar artísticamente. Y entonces ya no te ven como un narrador o como un escritor, sino te ven como un agente propagandista, ¿no? Y te dicen, no, tú vas a contar esa historia, no, pero tú eres mi amigo. Primero está la amistad. ¿Cómo vas a contar esa historia? Tienes que quedarte callado. Y uno dice, bueno, no, primero no está la amistad, primero está el hecho de que yo soy un periodista, me debo a mi audiencia, a los individuos que esperan que yo haga mi trabajo dignamente. No me pidas que sea tu secretario de prensa. Esas tensiones están también descritas en la novela. Estaba pensando ahora, mientras nos dabas esa respuesta, Jaime, en Mario Vargas Llosa, que fue candidato a la presidencia, no llegó, pero después siguió su carrera como escritor y ganó el premio Nobel. Y ganó el Nobel, que es mucho mejor que ser presidente del Perú. Entonces, digamos, es una historia interesante para ver en perspectiva de lo que hubiera podido pasar con Mario Vargas Llosa si hubiera ganado esas elecciones. Es verdad, es verdad. Es decir, que los que no votaron por él le hicieron un gran favor. Y estaban votando con los miembros de la Academia Sueca que le dieron el Nobel tantos años después. Es verdad. Y yo creo que es un error, es decir, que es un error que lo podemos ver desde Neruda o desde Picasso. Es un error cuando los artistas se meten tanto en política que ya dejan de hablar de su obra y se empiezan a hundir en el pantano de la política, ¿no? Yo creo que fue un error que Mario tratara de ser presidente. Y sus buenos amigos como Octavio Paz o Carlos Fuentes se lo dijeron, ¿no? Le dijeron, pero tú estás, es decir, tú como escritor estás en otro campo, no te toca estar en ese campo. Pero el poder seduce mucho.